Buenos días, jóvenes de sexto semestre. Bienvenidos a su clase de Derecho. Como recordarán, hemos estado hablando en este último tema acerca de los contratos colectivos y en especial acerca de los sindicatos. Muy bien, hoy vamos a hablar de qué requisitos se necesitan para formar un sindicato, ante quién se tiene que registrar y cuáles son las limitantes y obligaciones de los sindicatos. El artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo establece: los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las juntas de conciliación y arbitraje en los casos de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado las siguientes documentos. 1. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. 2. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresa o establecimientos en los que prestan sus servicios. 3. Copia autorizada de los estatutos. Y 4. Copia autorizada del acta de la asamblea donde se hubiera elegido a la directiva. Cuando las empresas son de carácter federal, es decir, que no solamente están en el estado de Oaxaca, sino pueden estar en distintos estados, sucursales, la matriz puede estar en cualquier parte. Ahí estaremos entonces hablando de una empresa federal y por lo tanto se tiene que registrar precisamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero para el caso de que una empresa nada más trabaje o el patrón esté en el estado, aquí en el nuestro, entonces se recurre a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Recuerden que es necesario tener los estatutos, es decir, las reglas o sí, las normas para pertenecer a ese sindicato o cómo se va a formar. Y además, obviamente, el acta de la asamblea donde se va a elegir a la directiva. Artículo 366. El registro podrá negarse por las autoridades únicamente en los siguientes casos: si no se constituyó con el número de miembros que fija la ley. Recuerden que la clase pasada habíamos establecido mínimo 20 trabajadores. Y 2. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior. Creo que está por demás explicarlo. Artículo 369. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o por las juntas locales de conciliación y arbitraje, producen efectos ante todas las autoridades. Es decir, una vez que se haya constituido el sindicato como tal, este tendrá presencia jurídica y podrán, a través de su directiva, del secretario general del sindicato, pues establecer demandas, contestar demandas, es decir, tendrán ya personalidad jurídica. El registro del sindicato podrá cancelarse por las autoridades únicamente en el caso de se disuelva el sindicato, ya no funciona o la empresa quebró, en fin. Y 2, por dejar de tener los requisitos legales, los que hemos señalado con anterioridad. Muy bien, artículo 373. La directiva de los sindicatos deben rendir a la asamblea cada 6 meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable. Es decir, los directivos
como los miembros de los sindicatos pagan una cuota sindical, va a depender obviamente un porcentaje de su salario, no es parejo para todos, el que gana más tendrá que pagar un poquito más. Ese dinero lo va a tener el sindicato a través de la directiva y tiene que rendir informe en una asamblea qué es lo que están haciendo con ese dinero, obviamente para evitar corrupción. Artículo 374. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para 1. Adquirir bienes muebles. 2. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución. Y por último, fracción 3. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Es decir, si ya es una persona moral, puede ejercer el derecho y entonces puede comprar bienes tanto muebles como inmuebles, es decir, escritorios, sillas, papelería, computadoras y obviamente pues, un edificio donde van a estar ellos trabajando. Por último, el día de hoy vamos a hablar acerca del artículo 378. Queda prohibido a los sindicatos, 1. Intervenir en asuntos religiosos. Un sindicato no se puede meter en la religión o promoverla. Y 2. Ejercer la profesión de comerciantes con el ánimo de lucro. Un sindicato entonces es exclusivamente para defender los derechos de sus agremiados y obviamente establecer un equilibrio con el patrón o la empresa. Muy bien, gracias por su atención, no olviden enviar sus evidencias. Mañana vamos a hablar acerca de los contratos colectivos. Cuídense, gracias.